Hola, ¿qué tal chicos? Sean bienvenidos a una clase más con el profesor Mario. Hoy tenemos un tema muy importante porque vamos a destacar la resolución de problemas con un método conocido como Polya y también el método de Singapur. Bien chicos, sin más, vamos a nuestra primera diapositiva y a conocer estos tipos de métodos. ¿Qué es el método Polya, profesor? Muy bien, el método Polya en realidad se refiere a George Polya, que descubrió una forma de cómo resolver y plantear problemas matemáticos. Entonces él hizo 4 pasos para resolver estos problemas matemáticos, ¿sí? Y estos pasos han sido recogidos por otros autores que también han creado unos libros y han colocado estas formas de resolver un problema matemático. ¿Qué tenemos que hacer? Comprender el problema. 2. Elaborar un plan. 3. Aplicar el plan. Y 4. Revisar y verificar. De estos 4 pasos importantes, nosotros vamos a seguir esos 4 pasos, pero vamos a agregar algunos. Por ejemplo, primero vamos a analizar la situación, que vendría a ser comprender el problema. ¿Sí? Analizamos y comprendemos el problema y después elaboramos un plan, vamos a ejecutar el plan y vamos a verificar y a examinar. Muy bien, vamos con la primera parte, que es examinar la situación. Vamos a analizar aquí este problemita que dice así: un granjero tiene un terreno dividido en 8 partes iguales. Un día le da la tarea a su hijo Alex de poner los pollos en 2/8 del terreno, en 4/8 del terreno a las vacas y tanto las ovejas como los cuyes en 1/8 cada uno. ¿Qué parte del terreno ocupan las ovejas y las vacas? ¿Y qué parte del terreno ocupan los pollos y los cuyes? Entonces vamos a responder esta pregunta, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer primero con el método Polya, ¿sí? De George Polya. Bueno, ahí está el problema. Lo voy a hacer más pequeño para que tengamos espacio para resolver la parte 2, que es comprender el problema, ¿sí? Y para comprender el problema tenemos que preguntarnos sobre qué trata el problema. Y en realidad el problema trata sobre ordenar 4 tipos de animales en 8 partes del terreno, ¿verdad? ¿Qué nos pide el problema? El problema nos pide la suma de las vacas y las ovejas y además qué parte del terreno ocupa los pollos y los cuyes, ¿sí? Entonces vamos a sumar las partes de estos terrenos que corresponden a estos animales. Una vez que comprendemos el problema, porque uno de los problemas muy difíciles, niños, o mejor dicho, complicados para resolver un problema, es que nosotros no comprendemos el problema. No nos hacemos estas preguntas. Ahora, a través de este método, los niños van a desarrollar esta forma de estrategia, ¿ya? Entonces vamos a comprender el problema. Primero analizamos la situación, o sea, vamos a leer, vamos a dar lectura al problema, lo analizamos, comprendemos el problema preguntándonos sobre qué se trata y qué nos pide el problema. Una vez que ustedes saben de qué se trata y qué les pide el problema, será muy maravilloso poder resolver estos tipos de ejercicios. 3. El tercer paso entonces es elaborar un plan. ¿Qué hago para poder responder ante el problema, ante la pregunta? ¿Qué hago? Entonces, ¿cómo podríamos resolver este problema? Sería la pregunta, ¿no? Realizando la adición de fracciones homogéneas que corresponden a las preguntas. Nos damos cuenta que hay fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador 8 debajo de ellos. Entonces, significa que son fracciones homogéneas y tengo que sumar simplemente. Vamos a ejecutar ahora el plan. Una vez que ya sé cómo voy a hacerlo, ejecuto ese plan. Vamos a resolver. Hago un rectángulo y lo divido en 8 partes. Ese rectángulo hay que imaginarnos que es un rectángulo sobre el terreno que tiene el granjero, ¿sí? Y luego vamos a ir identificando, dice que 2/8, o sea, 2 de estos cuadritos
es para poner los pollos, ¿sí? Después hay uno para los cuyes y uno para las ovejas, ¿sí? A ver, vamos a pintarlo acá. Muy bien, para los pollos estos dos, para las ovejas un octavo y acá los cuyes un octavo. Si se dan cuenta, cada cuadrito es un octavo, ¿verdad? Sí, un octavo, un octavo, un octavo, un octavo. Hay 8 octavos en realidad. Entonces, ya resolvimos el problema prácticamente. ¿Sí? Ya ejecutamos el plan. Ahora, vacas y ovejas sería 4 octavos más un octavo. ¿Sí? Las vacas y las ovejas, acá están 4 octavos y las ovejas es un octavo. ¿Cuánto sería? Sería 5 octavos. Los pollos y los cuyes, si los sumamos, 2 octavos más un octavo, nos da 3 octavos. Y por último, terminamos ahí. No, tenemos que ir a verificar y examinar si está bien resuelto el problema. Entonces, primero, sumamos la fracción que ocupa las vacas y tiene que dar los 8 octavos. ¿Sí? En total, mírenme, este es el problema que hicimos anteriormente, sumamos esto, ¿verdad? Nos salía de esa forma. Pero lo que tenemos que hacer es ver si es cierto. Ustedes saben que la unidad de la fracción anterior sería 8 octavos el total. Vamos a ver si nos debe sumar 8 octavos. Entonces nos salió que vacas y ovejas era 5 octavos y pollos y cuyes 3 octavos. Si yo lo sumo estos dos, ¿cuánto me sale? 8 octavos. Eso significa que sí está bien el problema y está verificado. Muy bien, chicos, entonces esto es la forma de desarrollar un problema con el método Polya. ¿Sí? Esto se llama el método Polya. ¿Por qué se llama método Polya? Porque hay unos pasos que tenemos que descubrir y fue descubierto estos pasos a través de un personaje llamado George Polya. Ahora, vamos a desarrollar otro problema, pero ya con el método Singapur. ¿Qué es el método Singapur? En Singapur se creó este método y se colocó este nombre porque pertenece a Singapur, este método. Los alumnos tenían problemas para resolver problemas y entonces se desarrolló un plan estratégico a través, ahí vamos a leerlo, dice Matemáticas, método Singapur. Es una metodología de enseñanza de las matemáticas basadas en las experiencias de distintos investigadores y que fue compilada por el Instituto Nacional de Educación de Singapur como respuesta a la necesidad de mejorar el aprendizaje de matemática de sus alumnos. Entonces, este método lo desarrolló Singapur para hacer de sus alumnos unos mejores niños en resolver problemas matemáticos. ¿Cuáles son los pasos a seguir? 1. Analizar la situación, parecido al método de Polya, ¿verdad? 2. Identifica el problema y escribe de qué se trata. 3. Utiliza el material concreto y complete los otros pasos. 4. Realiza las operaciones y escribe resultados. Y 5. Escribe la respuesta como una oración completa. ¿Sí? Y por último, escribe otra forma de resolver el problema. Vamos a ver por el inicio, vamos a empezar analizando la situación de este problema. ¿Sí? Primer paso es analizar el problema. Celeste se inscribió en el gimnasio el primer día. El entrenador le pidió su peso. Al subir a la balanza observó que pesaba 61.000 gramos. ¿Ya? Si sabemos que la ropa que tenía puesta en ese momento pesaba 1.000 gramos, ¿cuál es el peso de Celeste en kilogramos? Muy bien. Entonces nos habla de un pequeño problema que quieren resolver sobre el peso de Celeste, ¿verdad? Vamos con el segundo paso. Identifica el problema y escribe de qué se trata. A ver, ¿cuál será el problema que nos están mostrando? ¿Y de qué se trata? El problema consiste en averiguar el peso de Celeste, pero en kilogramos, sin considerar la ropa, ¿verdad? 3.
vamos a utilizar el material concreto y completar los otros pasos. Recuerden que el material completo, chicos, aquí se debe utilizar una balanza, es un material concreto, algo que podamos tocar, algo que podamos ver, y obviamente es una balanza para comprobar cómo se pesa, y también los niños aprenden a través de visualizar el problema, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a ver que el peso del celeste es 61.000 gramos, ¿verdad? Y la ropa pesa 1.000 gramos, ¿sí o no? 4. Una vez que ya sabemos sobre ello, realizamos las operaciones y escribimos los resultados. Miren, convierto primero las cantidades del peso de gramos a kilogramos. Tengo que convertirlo porque me piden en kilos y todo está en gramos. 61.000 gramos de peso más la ropa 1.000 gramos, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer? Lo convierto y digo 61.000 gramos es igual a 61 kilogramos y 1.000 gramos es igual a 1 kilogramo. Entonces, si 61 kilos menos 1 kilo lo resto, me da 60 kilogramos. ¿Por qué? Porque voy a restar el kilo del peso de la ropa. Si yo le quito el peso de la ropa, entonces el peso real de celeste será 60 kilos. Ahora esa respuesta lo voy a hacer en una oración. Y le escribo en esta oración. El peso actual de celeste es 60 kilogramos. ¿Sí? Y así habremos terminado de resolver el problema. Y nos piden también otra forma de resolver el problema. Si ustedes tienen otra forma de resolver el problema, también lo pueden hacer allí para poder crear diversas formas de resolución de problemas. Muy bien, chicos, entonces aquí nos vamos a quedar. Hemos conocido los métodos Polya y el método Singapur. Son muy parecidos porque tienen casi los mismos pasos, pero tienen distintos nombres tal vez, pero sirven mucho para poder comprender un problema y solucionarlo. Y si se dan cuenta, queridos estudiantes, nosotros, los estudiantes, tenemos muchos problemas a veces para resolver un problemita. ¿Saben por qué? Porque no cumplimos unos pasos importantes, que es comprender el problema. Nosotros queremos ir a sumar, a restar, a dividir ya de frente, pero no comprendemos el problema. Entonces, gracias al método Polya y al método Singapur, nos piden que nosotros tengamos unos pasos para ejecutar un problema. Ustedes, queridos niños, les invito a que cualquiera de estos métodos lo utilicen para solucionar un problema. No necesariamente tienen que escribirlo en su cuaderno, sino en su mente, analizar el problema, en su mente, comprender el problema, en su mente, desarrollar un plan para desarrollar el problema, después ejecutar ese plan y obviamente dar una solución al problema. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Para que nuestra mente de nuestros niños tengan una forma de cómo resolver el problema con pasos detallados. Si ustedes siguen estos pasos, queridos niños, no van a tener muchos problemas para resolver las diferentes actividades matemáticas. Les invito entonces a tomar en práctica estos métodos muy importantes y que han tenido en Singapur. Los niños comenzaron a desarrollar muy bien sus problemas. Ahora ellos ya están capacitados y saben cómo responder un problema. Ahora también tú sabes cómo responder un problema a través de estos dos métodos. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase. Cuídense.